La intención mía en términos de el trabajo de patrimonio, la discusión de patrimonio, se inserta en lo que es por una parte el protagonismo local, es decir, salirnos del objeto y entrar en las relaciones sociales que hacen posible o viable, ¿no?, la patrimonialización del entorno, la patrimonialización del paisaje, y también entender que esa patrimonialización en el contexto en el cual yo estoy trabajando tiene que ver con conflictos ambientales que a su vez se pueden traducir básicamente con la posibilidad o no de apropiarse de aquellos escenarios donde estos conflictos tienen lugar. En el caso de la ponencia de hoy día, básicamente nos vamos a referir a una situación polar entre dos comunidades, una ubicada en la parte alta de la cuenca, y que es una comunidad indígena, la comunidad de Milleuco, y el otro caso va a ser una comunidad litoraleña hacia, ¿no es cierto?, la bajada de las aguas en la zona ya próxima al Océano Pacífico. Y ambos ejemplos nos van a permitir un poco dar cuenta de esta relación entre patrimonio entendido en esta forma más dinámica, paisaje como el contexto de sentido donde este patrimonio tiene lugar, y la práctica como la idea de disputa por la ¿no es cierto?, apropiación del territorio en el cual se está trabajando. Básicamente, a partir de esas definiciones, describir un poco lo que son los dos escenarios, ver, digamos, el tema ambiental. Me va a interesar mucho la conversación de hoy día, ver cómo la naturaleza se infiltra en la cultura y viceversa, es decir, entender la metamorfosis, la simbiosis de lo que son los fenómenos culturales y naturales, una dimensión más bien socioambiental, ver cuáles son los engarces identitarios, cuáles son posibles y cuáles no, en función de las condiciones ambientales o socioambientales que vive cada comunidad, y esbozar algunas conclusiones. Dicho muy brevemente, para no extenderme como en esta visión teórica, hago el distingo entre el paisaje, que es el que otorga sentido, y el paisaje se crea un poco desde dentro, ¿no es cierto?, desde el habitar, y que va entonces confiriendo la razón de ser o no a todo aquello que ese mismo quehacer local, esa misma práctica de vida, genera como horizonte de vida a nivel local. Distingo ese concepto, digamos, del concepto de patrimonio, que lo veo más en la asociación o el enclave o la capacidad que se tiene de engarzar esa memoria en un cierto territorio generando una identidad. Vale decir, preferiría yo entender el patrimonio como un producto de un cierto ejercicio, de una cierta práctica que finalmente establece un enraizamiento identitario de la comunidad con respecto al paisaje que habita. Vamos a conversar y plantearnos más solamente la pregunta, es decir, cuándo este ejercicio necesita ser consciente o si no simplemente es el fruto, el subproducto, el producto no intencionado de una práctica cotidiana que a veces puede o no tener un carácter ritual, pero que sin embargo a la hora de llegar a definir la comunidad aparece como saliente y aparece como decisiva en términos de sus relaciones con el mundo exterior. Dicho lo anterior, mostrarle un poquito el área de estudio. La cuenca del río Valdivia no es así tan lineal como quisiera uno que fuera, son dos grandes brazos en realidad que unen cordillera a mar. Nosotros trabajamos, somos un equipo de trabajo, lo voy a mencionar un rato más, trabajamos básicamente en lo que es el codo norte o el recodo norte de esta cuenca, que va desde las localidades, digamos, de Puerto Fuy, que es el que conecta, digamos, con Argentina, bajando, digamos, por Pirihueco hacia la zona de Panguipulli y Calafquén, y luego por la parte norte de Valdivia se conecta con el río Cruces, que a su vez viene a rematar en el río Valdivia, que a su vez termina en el río, cambia muchos nombres del río, con los Tornagaleones y con el río Futa, cerca de las Coloradas. Entonces estamos en Milleuco, en la cordillera, una pequeña población indígena asociada principalmente al escenario lacustre, donde coexisten con los volcanes y coexisten básicamente con comunidades chilenas que han ido colonizando el territorio sobre la base de la práctica maderera. Son tierras de refugio, son comunidades que han quedado desfasadas, por así decirlo, de los ejes troncales con los cuales el sistema chileno integró estas áreas y lo hizo principalmente a través de la extracción de madera. Y en el otro extremo tenemos las Coloradas, que es una comunidad chilena de colonos chilenos campesinos que llegan a un territorio también marginal dentro de la misma expansión, pero con un fuerte énfasis en la dimensión portuaria y posteriormente, y en este siglo XXI y siglo XX, asociados a la expansión de las
de las plantaciones forestales. Estamos frente entonces a dos escenarios donde de alguna manera sobreviven comunidades que están asoladas por los proyectos modernizantes, sea del capitalismo industrial de fines del siglo XX, sea por el capitalismo de servicios y de explotaciones, digamos, de monocultivos que aparece hacia fines del mismo siglo XX. Se escogen, digamos, estas dos comunidades, puesto que de alguna manera reflejan dos modalidades de habitar el territorio. La una tiene como su eje estructurante en la cosmovisión indígena. Básicamente lo que vamos a ver y lo vamos a revisar con cierto detalle es cuáles son las características de este eje estructurante de la cosmovisión local. En tanto, Las Coloradas es una localidad que tiene, digamos, como sustento una cosmovisión propiamente chilena mestiza, producto, digamos, de la constitución misma de la sociedad chilena. Ahora, como decía, se trata en ambos casos de tierras marginales y de poca conectividad o de escasa conectividad, y eso ha permitido de alguna manera constituir estos escenarios de reproducción social, cultural, que le confieren a las comunidades algún grado de autonomía o por lo menos autosuficiencia en cierto modo. Claramente los paisajes de ambas son muy distintos en la parte natural y eso es lo que vamos a revisar más adelante. Claramente estamos frente a un ecosistema que está dañado, intervenido, ¿no es cierto?, y damnificado, diría yo, por la actividad forestal maderera. Esta es una comunidad que tiene su centro en una zona que es de propiedad, se llama Isla del Rey, es una isla. Esa Isla del Rey es de propiedad de una empresa forestal maderera y lo que ellos tienen como escenario de vida son una margen de esa isla que está mirando hacia el sur, al sur occidente o al suroeste, y la comunidad básicamente vive de la pesca más la prestación de algunos servicios y alguna agricultura muy menor. Son pocas familias, una cuarentena de familias nomás, pero que han logrado de alguna manera persistir en ese territorio. Milleuco, en cambio, está en el otro lado de la cuenca, está en la parte cordillerana. Claramente es un sistema que está muy vinculado al sistema lacustre y al sistema de los volcanes. Es una población indígena que ya lo señalé, y donde el protagonismo principal en términos de la vida cotidiana y en términos de incluso los componentes identitarios a nivel ritual lo constituye el bosque. Y en este caso muy particular va a ser, digamos, la especie del Nothofagus, el roble, que es una especie bastante característica del territorio, pero más importante que eso, es una especie que de alguna manera sirve de carnet de identidad, por así decirlo, a las comunidades locales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las prácticas que podrían tener un efecto patrimonializador en estas dos comunidades? Para allá vamos, sin entrar a preestablecer cuáles son en particular aquellas, lo que estamos llamando patrimonio. Subrayo esto, nosotros somos un equipo de trabajo más o menos numeroso, con distintos colegas en distintos niveles del desarrollo académico. Creo que siempre es importante colocar aquello. Algunos de ellos son estudiantes, otros son académicos, otros son... Y quienes están nombrados ahí son quienes han tenido alguna presencia en el trabajo de campo en Milleuco o en Las Coloradas específicamente. Ahora, lo que hemos hecho, digamos, desde una perspectiva como antropológica ha sido básicamente observar, mirar, observación directa, algo de observación participante, desarrollar algún grado de discusión colectiva, de discusión de grupo y organizar cabildos. Hemos entendido siempre nuestra práctica de investigación como una práctica de investigación-acción. O sea, hemos entendido que por una parte está el beneficio propio, digamos, de obtener nuevos conocimientos para iluminar, digamos, de alguna manera las preguntas que nosotros estamos haciendo, pero al mismo tiempo creemos que es importante que haya un dinamismo local que se genera en torno a la producción de ese conocimiento. Y eso, en este caso, se hizo a través de 3 o 4 cabildos que tuvimos en distintos lugares sobre el agua, sobre el bosque, sobre la memoria local y sobre la cultura, donde participa naturalmente la comunidad y nosotros prestamos recursos y apoyo para que ello ocurra. Importantes, los subrayo, los principios éticos para nosotros son muy importantes, por lo tanto no podríamos desconocerlos, o sea, no solamente consentimiento informado, sino que una suerte de vuelta de mano con las comunidades. Lo que nosotros producimos vuelve a las comunidades y cuando hay, ¿no es cierto?, posibilidades de interacción a nivel de coediciones o editorial, digamos, edición compartida, perfecto. Y esta vez lo que vamos a hacer en la ponencia de hoy día es ponernos muy técnicos para poder examinar la relación que queremos examinar. Y para eso lo que hemos hecho básicamente ha sido hacer un análisis de contenido de todo lo que es el discurso,
pongámoslo en esos términos, de las comunidades locales, tales cuales este discurso se expresa a través de reuniones, entrevistas y todo tipo de interacciones que ha sido de alguna manera autorizadamente registrado. Y eso lo analizamos con este programilla que es el En Vivo. Y al mismo tiempo nos interesa, digamos, justamente porque estamos viendo el diálogo entre naturaleza y cultura, tener una imagen de lo que es el entorno natural, la ecología local, para lo cual definimos un radio estándar de 3 kilómetros, podríamos ver si funciona o no, pero pensando un poco en lo que es la movilidad cotidiana de la población, donde identificamos básicamente cuáles son las especies que están constituyendo ese ambiente. Entonces la idea es crear una suerte de espejo entre el mundo de las palabras y el mundo de las especies y ver qué resulta de esa relación. Y claro, tenemos inmediatamente resultados que son bastante característicos, diría yo, de cada una de estas comunidades. En general, la comunidad de Milleuco no se ve muy claro ya por el tema, digamos, de luz, pero tenemos marcado, y no espero que ustedes entiendan las proporciones a este nivel, pero sí tenemos marcado lo que es bosque nativo, lo que son renovables, lo que es matorral, plantación y pradera, y por este otro lado, digamos, en las coloradas aparecen con mucha fuerza el tema de las plantaciones, que claramente son ese marco de color café que está dominando un territorio donde hay renovables y de alguna manera se produce una especie de estado de sitio de la naturaleza producto de esta expansión forestal. Pero eso lo podemos traducir en formas que sean un poquito más legibles para una situación como esta, cuando lo relacionamos con el discurso, con la práctica discursiva de los actores locales. Y ahí nos empezamos a encontrar con algunas cosas que son interesantes. Es decir, estos son básicamente el universo que hay detrás de aquí, son este universo de palabras que simplemente han sido contabilizadas y puestas, digamos, en relación unas con otras, viendo cuáles son aquellas que tienen, obviamente, una presencia mayor o menor dentro de lo que es la relación discursiva. Y nos pareció interesante subrayar, digamos, ciertos hechos que están ahí marcados con círculos. Cuando hablamos de las coloradas, cuando hablamos con las personas que son chilenas, habitantes de la costa, y están expuestas, digamos, a las plantaciones forestales como su gran adversario, por así decirlo, naturalmente que la actividad forestal y la pesca van a ser elementos salientes. Y ojo, la pesca, importante también subrayarlo, incluye también la pesca industrial, es decir, otro elemento que es amenazante del entorno para las comunidades locales. Prima claramente el tema de la relación con el Estado, el manejo de residuos y la contaminación. Esos son temas salientes que están presentes en el discurso cotidiano en forma bastante notoria y evidente, digamos, cuantificable. En cambio, si nos vamos a la cordillera, a Milleuco, claramente empiezan a aparecer otros personajes en el discurso, aparecen otras voces, aparecen otras ideas que están de alguna manera describiendo esta suerte de infraestructura simbólica en la cual se monta la práctica social o con la cual está relacionada la práctica social de las comunidades. Los árboles aparecen, digamos, en forma bastante notoria. Los árboles, incluyendo árbol, el término genérico de árbol, pero dos árboles que son extraordinariamente importantes, yo diría, desde el punto de vista simbólico, en las comunidades indígenas de la cordillera de Chile, que es laurel y es el roble con sus dos etapas de vida, ¿no? El roble, digamos, joven, que el pellín, el guaye, y el roble adulto, que es, ¿no es cierto?, el pellín. Entonces tenemos esa presencia interesante, digamos, del árbol. Tenemos muchas referencias a las prácticas religiosas rituales, básicamente el guillatún. Tenemos, ¿no es cierto?, muchas referencias al tema del volcán y, naturalmente, al tema de las aguas, que es un tema que para el mundo mapuche cordillerano es clave, ¿no? O sea, las comunidades se instalan dentro de un circuito de aguas y hacen su vida en función de los esteros o cursos de agua de los cuales ellas son parte. Si lo miramos en términos de cuáles son los temas más salientes, volvemos a encontrarnos con una situación análoga, una situación similar. Las referencias, ¿no es cierto?, a nivel de la comunidad de las coloradas vuelve a ser las más frecuentes, la pura frecuencia, la contaminación, ¿no es cierto?, la relación con el Estado, el tema del agua, porque ellos están ahí en el río, la actividad forestal, el manejo de agua, y eso significa contaminación, también significa el tema de los residuos, etc. Y ya empiezan a disminuir hacia allá las otras categorías que no alcanzo a ver desde acá, pero que no son numéricamente tan significativas. Y volvemos acá a la reunión de Milleuco, y en Milleuco aparece el tema del agua. Perdón, aquí esta lámina tiene un problema. Sí, ¿no?
¿Alcanzan a ver ustedes? Si no alcanzo a ver yo. Prácticas rituales, ya, sí, no está bien, no tiene ningún problema. Prácticas rituales, ahí se lee mejor. Cosmovisión mapuche, agua, vertiente, ahí empezamos a decantar. Pensé que se me habían repetido, ya, tuve miedo, pero no fue, ¿ya? Entonces tenemos esta reiteración. Y si uno lo mira ya como en términos muy, muy gruesos, es interesante destacar que en Milleuco, naturalmente que la cosmovisión está jugando, por lo menos en la conversación cotidiana, un rol importante, una discusión muy importante en la vida de la sociedad local. En cambio, en el mundo chileno, llamémoslo así, el tema de la relación con el Estado es inescapable. Es decir, en todas las conversaciones va a aparecer con mucha fuerza la presencia del Estado como un protagonista importante de la vida local. Y eso va a estar seguido, digamos, básicamente en el mundo chileno por actividades productivas, por el tema, digamos, de la economía, por el tema de la pesca, por el tema, digamos, de la actividad forestal, por el tema, básicamente, de lo que es la economía más el tema de la contaminación. O sea, claramente la memoria local, la conciencia local se ancla en esos temas. En cambio, en el mundo mapuche cordillerano, claramente el Estado juega un rol menor. El Estado está representado para el mundo mapuche por la CONADI, que es ¿no es cierto?, esta Corporación de Desarrollo Indígena, y cobra mucho más vigencia tanto la vegetación, el agua y la cosmovisión. Y aquí se empieza a producir un matrimonio importante y que es bastante evidente en la cultura mapuche con el mundo vegetacional. Esta es una cultura, de paso se ha dicho, que representa una tradición de largo aliento, digamos, en la cordillera, y cuya evidencia deberíamos trabajarla con más detalle, que es con la cultura piterén, que es de los primeros, ¿no es cierto?, siglos de esta época, y que se sostiene con un patrón muy similar que se caracteriza por la habitación en la pendiente. O sea, ellos viven en pendiente, y en la pendiente conecta naturalmente el volcán con los lagos y con los lagos y esteros y cobertura vegetal. Bueno, como consecuencia de esta relación, en un caso y otro, encontramos que efectivamente desde el punto de vista ahora de la patrimonialización, de la práctica social que busca de alguna manera definir identidad en el territorio, a la comunidad ¿no es cierto?, chilena se le presenta un compañero bastante inconveniente, que son básicamente el pino radiata y naturalmente que el eucalipto, o sea, dos especies que aparecen como colonizadoras, pero no solamente colonizadoras en el sentido cultural, social o histórico de la palabra, sino que en el sentido ecológico. Son efectivamente especies que colonizan un territorio desplazando lo que allí se produce y creando una nueva escena, un nuevo paisaje desde un punto de vista, digamos, de la constitución del territorio. Y eso claramente se refleja en la conciencia cotidiana, digamos, cuando empezamos a contar especies. Por ejemplo, los pinos y los eucaliptos llenan la cabeza, por así decirlo, de los hablantes en términos de la percepción más inmediata que ellos tienen con respecto al entorno que ellos viven. Aparecen, digamos, algunas especies nativas. El coihue obviamente es ineludible. El coihue, como lo señala su nombre, co es agua, significa, o lugar de agua, es un árbol que crece junto a los cursos de agua, y el roble es endémico de esta zona del sur de Chile y naturalmente del sur de Argentina también. Y algunas especies que aparecen, digamos, ligadas a la costa, el pelillo, o a la vida cotidiana se usa mucho la recolección aquí de bayas, ¿no es cierto?, silvestres, en este caso la murta. Por otro lado, pareciera ser que, claro, los pinos son compañeros incómodos que además tienen corta duración. En cambio, en Milleuco los árboles son compañeros para siempre. Y un dato importante que creo que es muy decisivo señalarlo es que esa especie, el Nothofagus en sus distintas expresiones, es una especie testigo de Gondwana, es decir, de una época geológica en que los continentes estaban unidos. Y el desprendimiento de los continentes acarrea consigo a esta especie, digamos, que comienza a verificarse en el tiempo más contemporáneo, en Nueva Zelanda, en Australia, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur del mundo, y tiene sus parentescos por aquí. Y este árbol, ¿no es cierto?, el árbol, dicho genéticamente, el laurel, el roble y el peñín, como que forman parte, por así decirlo, del núcleo duro, del disco duro, de la memoria de los habitantes de Milleuco. Y aparecen, digamos, otras especies
Y curiosamente todas estas especies tienen un marcado sentido ritual. Yo separo el roble de las especies con un sentido ritual, como podría ser el canelo, que es como característico del guillatún, o el coligüe, que se usa mucho, digamos, como parte del ceremonial, porque el pellín es una identificación árbol-persona. En cambio, los otros son básicamente o identificación matching, ¿no es cierto?, árbol, y especies que entran en la vida como más sagrada. El pellín está metido en la vida secular. Bueno, y claramente eso aparece correlacionado con la presencia de un bosque nativo que se mantiene, con renovales, que son bosques de segundo ciclo, que también son nativos, y con la presencia de pradera. Hay poquita plantación, digamos, en el territorio. No parece, digamos, los pinos como algo que sea especialmente amenazante. Ahora, es interesante cuando uno empieza a relacionar esta forma de vincularse con el espacio, con las especies, con los emplazamientos espaciales, es decir, con las formas de establecer cohabitación entre la especie humana y la especie no humana, entre, ¿no es cierto?, en este caso árboles y seres humanos. Claramente en el mundo chileno el patrón tiende a concentrarse y a separarse, a divorciarse de su entorno natural. Se crea el concepto de villorrio, aldea, pueblo, que delimita o deslinda un territorio y hace de este territorio una franja de existencia aparte o separada del espacio de naturaleza. En el mundo mapuche, o mapuche cordillerano para ser específico, claramente hay una dispersión territorial donde las unidades domésticas, donde las viviendas, las familias, etcétera, tienden a congregarse en torno a los arroyos, cursos de agua y a establecer relaciones de apiñamiento. Se empiezan a concentrar como pequeños callampas, ¿no es cierto?, en torno a ciertos núcleos que están articulados con el paisaje. Hay, desde esa perspectiva, un acomodo de la población indígena al territorio, al espacio, al paisaje, versus, ¿no es cierto?, la imposición que supone la presencia chilena, que básicamente organiza y delimita el espacio para ponerlo al servicio de la actividad económica del día. Y aquí ya entramos como en temas, digamos, de mayor profundidad en cuanto a la decantación, digamos. O sea, volvemos a ver ahora, tenemos una forma de habitar el espacio, de ocupar el territorio, que responde a una concepción de vinculación ser humano-naturaleza, y esa vinculación pareciera estar mediada, en un caso, por la presencia ritual y en otro caso, más bien por la presencia instrumental. ¿Cómo traducimos eso en términos de cuáles son los engarces identitarios de las coloradas? ¿Qué es lo que la comunidad consideraría como patrimonial? ¿O cuál es el elemento que le da un sentido de identidad común, valorado, ¿no es cierto?, respetado y protegido por la comunidad? Y encontramos que en realidad esto es lo que le produce a la comunidad, ¿no es cierto?, ese sentido identitario. Básicamente lo que es el agua potable rural. Básicamente es esta faena colectiva a través de la cual la comunidad se organiza y mediante la cual se crea un sistema de aprovisionamiento de agua, de mantención de las aguas y de distribución a los distintos usuarios. Y las aguas, digamos, tienen básicamente un uso, un manejo, digamos, en base a un sistema de cañería que están interconectadas, y un tratamiento del agua que se hace periódicamente de acuerdo a cómo se dispone por el Ministerio de Obras Públicas, y con la presencia, digamos, de una organización local que hace de aquello una actividad permanente. Pero lo interesante es que cuando la comunidad habla, digamos, del agua y de la forma como llega el agua, es el momento en que marca su identidad, el momento en que de alguna manera dice, esta es la... si uno pudiera de alguna manera especular al respecto, si algo hay que rescatar de esta comunidad, si algo que nos define frente al mundo, es básicamente nuestra acuicultura, nuestros acueductos, nuestro sistema, digamos, de aprovisionamiento de agua. Ese es nuestro patrimonio, eso es lo que somos, eso es lo que hemos logrado, y eso es lo que nos marca en nuestra independencia, en nuestra autonomía y en nuestra relación con el Estado y con los otros actores. ¿Qué pasa en Milleuco? Bueno, en Milleuco nos encontramos con algo muy interesante, y no solamente en Milleuco, sino que también es todo el mundo mapuche cordillerano en la zona que nosotros estudiamos. Esta construcción se llama, o tiene el nombre de Descanso. Es básicamente, se aparece o es muy similar, si ustedes lo miran con ojos occidentales y chilenses, a una nimita, pero no es una nimita. Básicamente es un lugar que se levanta en memoria del difunto, de
una familia, ¿no? Junto a un árbol. Y naturalmente ahí empiezan a aparecer los árboles de los cuales hemos hablado. El pellín, el roble, ¿no es cierto?, el laurel, la palmilla y otros que tienen un efecto, digamos, de alguna manera de condensación, diría yo, en términos del significado personal que estos árboles tienen. Ahora, ¿qué es lo que es un descanso? Muy brevemente, básicamente es el lugar que predispone el difunto para ser recordado. Mirado esto con los ojos del difunto. Mirado con los ojos de los deudos, es el lugar que predispone el difunto para ser recordado, pero también es el señuelo que invita a, de alguna manera, mantener una distancia con el difunto, de modo tal que aquel difunto no vuelva al hogar a pedir más almas para llevarse consigo. Entonces, es una casita, dicho de esa manera, un pequeño altar, donde el difunto, digamos, en vez de llegar, digamos, a su casa, llega a ese lugar, y ese es el lugar que le produce el encuentro con los seres humanos a los cuales él ha dejado. Manteniendo la costumbre, si están manteniendo la tradición, si están portándose bien. Ahora, ese difunto escoge el árbol. Yo quiero que lo hagan en ese árbol. Y este lugar, incluso se alcanza a apreciar aquí porque hay un portón, es el lugar que separa al predio comunitario del predio familiar. Entonces, en el proceso digamos, en el rito del difunto, se acarrea el cadáver hasta este punto, se hace una ceremonia, se quema una gallina y se entrega la urna o el guampo o la forma como haya sido dispuesto el último tramo del caballero a la persona, y se le entrega a la comunidad. Entonces, el punto en que transita desde lo familiar a lo comunitario, y lo hace, digamos, con un cambio de mando y un cambio de posiciones también, pero no tenemos mucho tiempo para trabajar ese punto. Lo que me interesa aquí es como una cosmología que lo que permite, si lo miráramos esto en una lámina mayor, permite regenerar la vida, pero en términos literales. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que la designación de un territorio, o de una parte del territorio, como el territorio de los difuntos, entonces eso permite que allí se regeneren especies que de lo contrario se ven amenazadas por la expansión occidental, digamos, maderera, industrial o lo que sea. Y eso hace que se creen en el territorio, micro, pero muy micro corredores ecológicos, de modo tal que hay especies que usan estos lugares para anidar, ¿no es cierto?, para alimentarse, para mantener una vigencia. Y esto es parte, digamos, de esta cosmología, que hay una analogía muy fuerte en la cosmología mapuche en términos de decir, ok, el proceso de la vida humana es como el proceso del bosque, no está dicho así obviamente, pero si nosotros miramos el bosque, en el bosque las especies que caen, al morir, generan vida. Y es la lógica. Entonces, cuando desaparezca todo esto, va a quedar acá el roble, porque el roble de 200, 300 años fácil. Y la gente todavía va a recordar, por lo menos por unas 3, 4, 5 generaciones, que aquel era el descanso del abuelo tanto, o de la abuela tanto. Y eso queda inscrito en la memoria del paisaje. Ahora, claro, en condiciones como esta, que sería la condición de la Colorada, es difícil constituir patrimonio, es difícil. Yo diría, el punto no es que ellos no tengan patrimonio, y el interés mío de esta ponencia no es que señale, digamos, la exuberancia de un tipo de patrimonio y la pobreza de otro tipo de patrimonio, no es ese el punto. El punto es que hay condiciones sociales que posibilitan la generación de patrimonio y hay condiciones sociales que impiden, o socioambientales, que impiden la generación de ese patrimonio. Y en este caso estamos en una limitante bastante seria. Es muy difícil, digamos, en esta escena, producir algo, patrimonializar algo, y lo único que en definitiva se puede patrimonializar es el poquito de agua que nos va quedando. Ahora, en el caso de Milleuco, no, porque claramente la existencia social comienza a asociarse con enclaves, ¿no es cierto?, vegetacionales, donde puede reproducirse, por una parte, la cosmología y la historia de vida, digamos, de las personas y de las especies vivas y las propias especies vivas. Y por lo tanto, las condiciones que allí se dan son más favorables a la patrimonialización. Sí, ya estamos llegando felizmente al término de la ponencia, así que no se preocupen mucho. Tenemos, si lo miramos desde ese punto de vista, ciertas condiciones socioambientales que posibilitan o no
un efecto patrimonializador de las conductas cotidianas, sean, ¿no es cierto?, instrumentales, sean rituales de las poblaciones. Es decir, si yo restringo, este es muy esquemático obviamente, si yo restringo las condiciones socioambientales al punto que nos mostraba la foto anterior, simplemente el agua aparece como lo único patrimonializable, ¿no? Y es una patrimonialización de un carácter tremendamente instrumental. Por el contrario, en la medida en que yo expando estas condiciones socioambientales, comienza a abrirse un horizonte de patrimonialización mayor. Y lo interesante es que se abre, en el caso del mundo mapuche, la posibilidad de una regeneración. Es decir, básicamente el tema patrimonial va abriendo espacios a nuevos escenarios, va creando un paisaje con características propias. Indudablemente que esto también está restringido, no vamos a decir que hay un gran espacio, pero es mucho mayor comparativamente hablando con lo que ocurre en las Coloradas, donde el sistema patrimonial tiene un carácter más bien fungible. Si lo ponemos en la legislación de agua chilena, diríamos, es un bien casi consultivo, un uso consultivo del agua, así se usa y desaparece, ¿no? Entonces, yo diría eso en términos gruesos es lo que para esta ponencia he traído. Conclusiones, así muy generales, que pueden ser consideradas. Primero, ambos casos lo que muestran, desde mi punto de vista, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer prácticas patrimonializadoras en términos del marco socioambiental. En ambos casos hay una relación muy estrecha entre lo que es el paisaje y lo que es la práctica patrimonializadora. Segundo, resulta decisivo para la práctica patrimonializadora el tipo de condiciones socioambientales en que se viva, digamos. O sea, hay o no hay patrimonialización dependiendo, digamos, de cuál es el horizonte de habitabilidad en términos muy gruesos del universo que uno habita. También señalar, y esto es importante para las comunidades chilenas en general, y es que la erosión de la naturaleza se traduce también en erosión de los sentidos. Y a la medida en que la naturaleza se va erosionando, los términos, conceptos que eran tan valorables, digamos, por el campesinado chileno tradicional de autonomía y autosuficiencia, comienzan a ser sustituidos por un clientelismo cada vez mayor con el Estado, digamos. Y claramente comienza a estrecharse, digamos, la relación en torno a 3 o 4 hitos que son importantes en la memoria y también en la práctica para vincularse con un ente que aparece como regulador de la existencia local. Luego, es interesante que de todas maneras, no obstante, y recordando a Descartes, los grupos insisten casi majaderamente en abrirse camino, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es decir, las prácticas en general, ¿no es cierto?, las prácticas, ¿no es cierto?, paseos espaciales, las prácticas espaciales, buscan de todas maneras engarzar la historia a algo. O sea, lo que le va quedando, ¿dónde engarzarla? Le va quedando poco, pero lo hacen, ¿ya? Y en ese sentido expresan una suerte de rebeldía, por lo menos una suerte de localización o de enraizamiento que son propias o características del lugar. Las prácticas rituales son especialmente patrimonializadoras en este sentido, por lo menos así se revela en el mundo mapuche, porque en el fondo están engarzando la historia comunitaria a la historia del paisaje. Había un antropólogo de los clásicos, aquellos nunca muy queridos, más bien repelidos por algunas de sus acciones políticas, que se llamaba, ¿no es cierto?, Evans Pritchard, que decía que la historia de la sociedad, de la comunidad, ¿no es cierto?, podía ser vista en los establos de los ganados. O sea, la biografía social del ganado equivalía a la estructura social del grupo. Y eso yo creo que algo se da en nuestro caso, en términos de que esta estructura del paisaje nos está contando una tremenda historia. La historia ambiental, la ecología son parte, digamos, de las herramientas, estas lecturas de esos paisajes. Las prácticas importantes, las prácticas patrimoniales no se proclaman como tales, y este es un problema que me crea a mí una situación de tensión cuando entro en un seminario como esto, o instituciones, digamos, como el Consejo de Monumentos u otro, donde la proclamación de un hecho como patrimonial se traduce en la negación patrimonial del hecho. Un poco el ejemplo que poníamos en una discusión que teníamos por ahí, las iglesias de Chiloé. Entonces, se proclaman patrimoniales las iglesias de Chiloé y toda la actividad social que se hacía en torno a la iglesia desaparece. Entonces es un tema que ha planteado aquí también, digamos. Pareciera ser que es la práctica lo que importa, es eso lo que más llama la atención. En suma, digamos, repensar esta dicotomía cultura-naturaleza, consciente-inconsciente, material-inmaterial, porque claramente veo yo que hay una transubstanciación
de los contenidos de unas y las otras, y hay que entender más bien la relación dialéctica que hay entre ellas. Y lo otro es, bueno, o patrimonializamos, que sería como esta actividad, como se veía en las láminas anteriores, ponemos un lecherito, decimos este lugar del sacrificio, de la muerte de, o bien aseguramos que las condiciones, digamos, socioambientales hagan posible que los grupos humanos, en definitiva, hagan lo que es menester o lo que a ellos mejor les acomoda hacer. Eso sería... Sí.